Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este instante, este momento. Gracias por la sintonía, gracias por estar detrás de la pantalla, por estar frente a su computadora, frente a la pantalla de televisión, bien sea a través de las redes que nos pueden ver en YouTube, en Facebook, en Instagram, o también nos pueden ver en las cableras nacionales en Venezuela y por supuesto, en la red a nivel mundial. Sintonizamos este tema hoy porque estamos en un concepto permanente de ir más allá de los sucesos, más allá del hecho puntual, escarbar, ir al fondo, y vamos a sintonizarnos con una conversación que sostuve, informal, agradable, en el campo, con un par de amigos que fuimos a encontrarnos en la casa de otro amigo. Era para conversar cosas baladíes de la vida cotidiana, del campo, y nos encontramos con unos sacos de maíz y empezamos a desgranar. El tema no es cómo se desgrana el maíz, el tema es la conversación que se generó a partir de un hecho tan cotidiano, tan normal como desgranar maíz, agarrar las mazorcas, ¿sí? E ir poco a poco pues colocando en el otro saco pues los granos de maíz. Las personas que me acompañaban, amigos del campo, campesinos, uno de ellos con una larga tradición en el sector, uno de los más antiguos habitantes de esa zona, ¿verdad? Y el otro residente, a quien íbamos a visitar, un amigo que está en silla de ruedas. Y conversando, surgió un tema, de esos temas que uno tiene que agarrar en el aire y analizarlo en el marco de este programa, que es la reflexión profunda, ser capaz de mirar más allá de la punta de la nariz y de pensar más allá de la boca del estómago. Cuando somos capaces de eso, de ir más allá del estómago, de la comida, más allá de los problemas cotidianos, y nos adentramos en la reflexión en por qué estamos así, por qué esta crisis económica, por qué esta crisis política, por qué la pandemia. Cuando empezamos lo que perdemos, comenzamos en la infancia llenos de por qué. Seguimos en la adolescencia tratando de conquistar el mundo, desbaratando las preguntas. Y luego llegamos a otra etapa donde volvemos a preguntarnos por qué. ¿Por qué suceden estas cosas? Y se manejó una palabra. Recuerdo mucho al amigo que estaba a mi lado izquierdo desgranando de los sacos que teníamos allí, y habló, me decía: señor Elmer, el problema en Venezuela es de autoridad. Es decir, no me señaló que era el presidente de la República el culpable de todo, que era el gobernador, que era el alcalde, no. Un hombre sencillo, con un solo sentido para vivir, el sentido común. La reflexión más sencilla que se pueda pensar. Un hombre acostumbrado a sembrar, a recoger, a criar animales, a ir en su carro al pueblo, bajar por la montaña, subir. Un hombre de tradiciones religiosas, que va a misa, pero con un profundo amor por el país, un profundo amor por su tierra, un sentido de identidad con la zona donde habita. Entonces me señalaba, y sabía de mi práctica profesional, y sabe que soy un periodista y que estoy haciendo programas de televisión permanentemente y escribiendo libros y publicando mis artículos de opinión. El tema es que para él éramos dos amigos sentados allí hablando de la política, de la realidad venezolana. Y se puso a explicarnos por qué la autoridad. Y resulta que ese tema es el que quiero tocar hoy con ustedes, trasladar esos momentos que tuve con estos amigos, porque allí es donde está la esencia de este programa, que es escuchar con los oídos destapados, la mente fresca y con la necesidad de abordar la realidad de una forma tal que sea comprensible lo que reflexiono para todos. Entonces, cuando él me decía que el problema era de autoridad, le pregunté por qué. ¿Por qué crees tú que lo que está pasando en nuestro país, fuera de la pandemia, porque alrededor de la pandemia se ha construido un manto para responsabilizarlo del resto de lo que sucede en el país? Y no es cierto. La pandemia es un tema biológico, sanitario, que está haciendo estragos. Realmente es un virus que conmovió el planeta, que nos ha puesto patas arriba, pero la crisis económica y política tiene otra lectura. No mezclemos el agua con el aceite. No, aquí no es que por la pandemia todo hay que subirle el precio, creer que las cosas cuestan 1.200, 3.000, 15.000, no.
Estamos hablando de 1.200.000 bolívares, un cepillo dental. Estamos hablando de 10 millones de bolívares, 2 cartones de huevo, 3 cartones de huevo. No puede ser. La crisis económica y la crisis política tiene una explicación, tiene una historia, tiene unos responsables y tiene un razonamiento y además tiene una salida que es la que debemos encontrar. Entonces cuando mi amigo, mientras desgranábamos, hablábamos de la autoridad, me decía muy sencillo, fíjese usted, elegimos un alcalde y resulta que los problemas de la ciudad siguen siendo los mismos. La gente sigue haciendo bulla y no hay alcalde, ni hay alcaldesa, ni hay concejales, ni concejalas, no hay autoridad municipal que haga valer las ordenanzas que establecen las normas específicas para el buen vivir. Fíjese usted en la gobernación, fíjese usted presidente de la República, y me decía, es que si hubiese autoridad, si hubiese alguien, si hubiese una comunidad que tuviera realmente la responsabilidad, la conciencia de hacer las cosas como deben hacerse y hacerlas cumplir, otro sería el canto de los gallos. Y es cierto, pero ¿qué es la autoridad entonces? Es esa delegación de responsabilidades. Diría yo que hay dos tipos de autoridad, ¿verdad? La autoridad jurídica, la autoridad instrumental. Cuando hablamos de una autoridad instrumental y lo contraponemos con una falta de autoridad, es porque la autoridad instrumental es la que se delega en las personas para que hagan cumplir reglas que nos permitan vivir socialmente. Y luego tenemos la otra, que es la autoridad moral. Vamos a los compromisos de este espacio y seguimos hablando sobre el tema si la crisis de Venezuela es política económica o es una crisis de autoridad. Ya regreso.